Cuando hablamos del no nacido, no podemos perder la perspectiva de quién estamos hablando. ¿Es un ser humano aún cuando no nacido o no lo es? Parecería fácil la respuesta a simple vista. Sí, si es un ser humano dirían todos, pero en esta etapa de su vida muchos podrían disponer de su derecho a vivir. Veamos esta afirmación contada desde una historia que podría haber sido en cualquier parte del mundo. Sin embargo, lo haremos desde Cuba, país que desde 1965 hasta el 2019 habían abortado 5.473.000 bebés. En un hospital materno, en 2 consultas diferentes, se encuentran una madre embarazada hablando con un médico dando un diagnóstico a una mamá de un bebé no nacido. En el primer caso, la madre quiere abortar a su bebé porque esto obstaculiza su vida profesional. En el segundo caso, el médico habla con la madre de que su hijo viene con bajo peso y es mejor abortar al bebé, asegurando que no va a vivir. En ambos casos deciden abortar al no nacido, sin pensar que es un ser humano y que deben proteger su derecho a vivir. El aborto hace del no nacido un ser humano de menos categoría, un ser humano menos digno. Miles de bebés no nacidos corren peligro en el lugar que deberían ser para ellos el más seguro. Según los datos estadísticos compilados por Worldometer, en el año 2022 se realizaron 73 millones de abortos provocados en todo el mundo, convirtiéndose así en la primera causa de muerte por encima de las otras causas. Madre Teresa de Calcuta, en uno de sus discursos hechos el día de oración en Washington en el año 1994, y donde estaba presente el presidente Bill Clinton, su esposa y demás líderes nacionales, expresó: la amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto, porque el aborto es hacer guerra al niño inocente que muere a manos de su propia madre. Para entender mejor qué Dios piensa sobre la vida humana, incluyendo la vida en el vientre, cuándo comienza la vida, cómo reacciona Dios ante el derramamiento de sangre inocente, cómo deberíamos reaccionar nosotros y muchas cosas más, navegaremos por las 4 preguntas. Una defensa bien articulada sobre la vida, escrita por el pastor John Ensor. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Es bueno señalar que cuando Dios declara estas palabras, se las está diciendo a la humanidad. En esas frases se encuentran los principios y valores que establecen la naturaleza del ser humano y su misión. Dios hace responsable al hombre de respetar a todo ser humano por lo antes narrado. De estos versículos podemos afirmar que cada ser humano ha sido creado por Dios con valor intrínseco, igual, excepcional y eterno. De aquí resulta lo que se suele llamar derecho natural. El valor intrínseco habla de que somos imagen y semejanza de Dios. Algunos atributos de Dios también forman parte de nuestra naturaleza. Vivir bajo la naturaleza de Dios nos hace entender que ningún ser humano es diferente a otro por tamaño o por discapacidad o por raza o por lengua. Un ser humano debe respetarse por lo que es y punto. El valor igual habla que tanto el hombre como la mujer son creados a imagen de Dios. En ambos se encuentran atributos divinos, aunque su naturaleza sea diferente. Son hechos a imagen de Dios, pero cumplen roles diferentes, roles que les ayudan a ellos a complementarse y a cumplir con el llamado de Dios de ser una sola carne. El valor excepcional nos hace entender que los seres humanos son lo más valioso de toda la creación. Dios creó las aves del cielo, los peces del mar, lo que se arrastra sobre la tierra, para que el hombre domine sobre ellas.
en respeto y cuidado. El valor eterno manifiesta el atributo eterno de Dios. Como portadores de la imagen del Dios eterno, poseemos una dignidad especial y un destino eterno. Los valores y principios dados anteriormente nos muestran quiénes somos en el diseño de Dios. Pero el versículo 28 de Génesis 1, Dios nos da una bendición. Nos dice, fructificad y multiplicaos. Y esta es la base de la naturaleza humana. Es el mandato cultural de Dios para la perpetuidad del ser humano. En Lucas 1, del 30 al 38, daremos respuesta a qué es un no nacido, ya que en la actualidad se hace diferencia en esto, clasificando al no nacido con diferentes nombres según su desarrollo. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo podrá suceder esto? Soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo, y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Nombres tales como cigoto, embrión o feto pudieran usarse para deshumanizar al no nacido. Sin embargo, en el verso 31, en la voz del ángel expresa, concebirás y darás a luz un hijo. Tanto en el griego como en el hebreo era entendible que en el interior de una madre lo que había era un niño en desarrollo. La palabra griega niño, brephos, es la misma en Lucas 1:44 y en Lucas 2:12. Lucas 1:44 se refiere a un niño que todavía no había nacido. Lucas 2:12 se refiere a un niño recién nacido. Desde el punto de vista bíblico, un niño es un niño sin importar su tamaño, el lugar de donde se encuentre, nivel de madurez o grado de dependencia. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. En esta porción del Evangelio que se encuentra en Lucas 1, del 39 al 44, vamos a dar respuesta de cuándo comienza la vida humana. Sin embargo, antes de responder, me gustaría reflexionar sobre un detalle. ¿Cuándo María quedó embarazada? Según el Evangelio, en Lucas 1:35, el ángel, refiriéndose a María, le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dando referencia que en ese momento no iba a quedar embarazada, sino que quedaría tiempo después. ¿Cuánto tiempo después? Aunque no es una clase de geografía, me gustaría analizar el viaje apresurado de María a casa de su prima Elizabeth y qué tiempo se demoró ella de ir de un lado a otro. María estaba en Nazaret cuando el ángel le dio el mensaje de Dios y Elizabeth se encontraba al sur, en algún lugar de las montañas de Judá, cerca de Jerusalén, donde Zacarías oficiaba el servicio en el templo. Según podemos creer, María debió tomar un camino al este, bordeando el río Jordán, de aproximadamente 150 kilómetros hasta su destino. Con poco descanso le pudo llevar de 5 a 7 días.
Ella podía llegar de forma más rápida al encuentro con Elizabeth, su prima, pero la ruta que debía tomar pasaba por territorio samaritano. Y como sabemos, judío y samaritano no se llevaban. Ahora bien, ¿qué les parece retomar esta explicación en las conclusiones? Después de caminar todos estos kilómetros, la joven María se encuentra con su prima Elizabeth para celebrar su embarazo, sin saber que de este encuentro se revelaría que ella estaba embarazada del Espíritu Santo. El encuentro de María con Elizabeth provocó que el bebé de Elizabeth se exaltara de alegría de forma extraordinaria, se llenara Elizabeth del Espíritu Santo, que Elizabeth profetizara sobre María y sobre su bebé. Si retomamos el mapa, podemos darnos cuenta que a María le llevó unos 7 días llegar a las montañas de Judá. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿qué tamaño tenía Jesús cuando manifestó su poder y autoridad? Claro, solo tenía unos días de haber sido concebido. Por lo tanto, era una célula en desarrollo. Jesús no tenía todavía una forma humana, pero aún en su mínima expresión ya era Dios y Señor. Esta historia nos deja claro cuándo comienza la vida de todo ser humano y que aún en los primeros días de gestación del no nacido, ya ese bebé está haciendo historia. La vida comienza en el momento de la concepción. Bienvenido al asombroso mundo dentro del vientre, donde cada pequeño bebé crece y se prepara para la vida después del nacimiento. También es el lugar donde se consolida parcialmente la salud para toda la vida de cada pequeño. El desarrollo humano comienza al momento de la fertilización, cuando una célula reproductiva masculina y una femenina se unen para formar un embrión único, unicelular. Aproximadamente a las 24 horas, el embrión unicelular se divide en 2 células, luego en 4 células y así sucesivamente. Esto inicia la increíble transformación de un embrión unicelular hasta convertirse en un precioso recién nacido. Es posible que se sorprenda al saber que la mayoría de las partes del cuerpo se forman y comienzan a funcionar en las primeras 8 semanas, a pesar de que el embarazo a término completo dura 38 semanas. A los 22 días el corazón comienza a latir y rápidamente se parece al corazón de un recién nacido. A las 4 semanas, la bebé está rodeada por una bolsa llena de líquido y su corazón bombea nutrientes a todo su cuerpo. Aquí puede ver su corazón latiendo en cámara lenta, solo 4,5 semanas después de la fertilización. Ve cómo su corazón cambia de color cuando la sangre entra y sale de sus cámaras con cada latido. A las 6 semanas, el bebé comienza a moverse y se apartará si se le toca suavemente en la cara. Se han registrado ondas cerebrales desde las 6 semanas y 2 días. A las 7 semanas, el bebé comienza a girar la cabeza y a mover las manos. Los dedos individuales comienzan a emerger de las placas de sus manos y sus ojos empiezan a desarrollarse rápidamente. También se observan los movimientos de las piernas, junto con la respuesta al sobresalto. El corazón de la bebé con 4 cavidades cardíacas ahora está casi completo y continúa su actividad de mantenimiento de la vida, descansando solo brevemente entre cada latido. A las 7,5 semanas, los dedos del bebé están separados. Sus manos comienzan a tocarse en la línea media, como también lo hacen sus pies. Aquí se puede ver su hermoso ojo derecho, rodeado de sus nuevos párpados. Entre las 7 y 8 semanas, un bebé forma casi 2,000 partes adicionales del cuerpo.
8 semanas, el cerebro de un bebé es tan complejo que partes de él se parecen mucho al cerebro de un recién nacido. Comienza a respirar aunque no hay aire en el útero. Incluso a esta temprana edad, la mayoría de los bebés eligen usar su mano derecha o izquierda igual que usted. En solo 8 semanas, el extraordinario embrión unicelular se ha convertido en 1.000 millones de células que ya han formado aproximadamente 4.000 partes del cuerpo y una docena de sistemas corporales. A las 9 semanas, el bebé comienza a chuparse el pulgar, tragar, suspirar y estirarse. Su cara, sus manos y sus pies ahora sienten y responden al tacto ligero. A las 9:30 semanas comienza a bostezar. A las 10 semanas practica movimientos para caminar y sus huellas digitales comienzan a formarse. A las 11 semanas, la boca y los labios están completamente formados. A las 12 semanas, el bebé abre y cierra la boca y mueve la lengua. Sus manos están completamente formadas. El embarazo es de hecho un tiempo de preparación para la vida después del nacimiento. También es un momento para celebrar y anticipar las alegrías, maravillas y desafíos que vienen con cada nueva vida. Desde el principio, Dios protege a lo que más ama de la creación, y esa es a la humanidad. Dios protege a la humanidad de muchas maneras, pero sobre todo la protege desde su ley moral. La ley moral de Dios, expresada negativamente, te dice: no matarás, no asesinarás. Y la ley expresada positivamente te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley en negativo te prohíbe hacer cosas dañinas, realizar cosas malas. Y la ley en positivo te llama a la acción, a salvar vidas. Después de haber explicado esto, estamos en condiciones de analizar Génesis 4 del 8 al 11 y dar respuesta a la pregunta: ¿cómo reacciona Dios ante el derramamiento de sangre inocente? Cierto día, Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego, el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Los versos leídos anteriormente nos permiten ver la violación de las leyes morales, tanto la que nos manda a no matar como la que nos manda a proteger al prójimo. Esta ley moral todavía no se había escrito, pero sí estaba en la conciencia de cada ser humano como hasta hoy. La narración nos deja claro la intención de Caín de matar a su hermano Abel. Él lo saca de su casa y Abel confía en su hermano Caín. Él nunca pensó que lo despojaría de su vida. El diálogo de Dios con Caín, después de haber matado a su hermano Abel, nace de una pregunta: ¿dónde está tu hermano? Ya no era la voz de un padre que educa, sino la de un juez que vela por el cumplimiento de la ley. La respuesta de Caín: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, devela la ley moral antes expresada y su quebrantamiento. Caín sí era guarda de su hermano. ¿Qué has hecho, Caín? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, expresa el sentir de un padre. Y maldito serás desde la tierra, expresa la condena de un juez. La maldición a Caín nos demuestra cuánto dolor y angustia nos puede generar el derramamiento de sangre inocente.
Cuando estés en la tierra que el Señor tu Dios te da, podría ocurrir que alguien encontrara en el campo a una persona asesinada y no se supiera quién la mató. En un caso así, los ancianos y los jueces tendrán que medir la distancia que hay desde el lugar del crimen hasta las ciudades cercanas. Una vez que hayan determinado cuál es la ciudad más cercana, los ancianos de esa ciudad tendrán que elegir una novilla de la manada que nunca haya sido entrenada para el arado ni usado el yugo. La llevarán hasta un valle que no haya sido arado ni cultivado y que tenga un arroyo donde siempre fluye el agua. Allí en el valle le quebrarán el cuello a la novilla. Después se acercarán los sacerdotes levitas, pues el Señor tu Dios los ha elegido para que sirvan delante de Él y pronuncien bendiciones en el nombre del Señor. Ellos son los responsables de resolver todos los casos legales y criminales. Los ancianos del pueblo tendrán que lavarse las manos sobre la novilla a la cual le quebraron el cuello. Luego dirán: nuestras manos no derramaron la sangre de esta persona, ni vimos cómo sucedió. Oh Señor, perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido. No culpes a tu pueblo de asesinar a un inocente. Así quedarán absueltos de la culpa por la sangre de esa persona. Si sigues estas instrucciones, harás lo correcto a los ojos del Señor y purificarás a tu comunidad de la culpa por homicidio. Como pudimos leer, la cita comienza con una condición: cuando estés en la tierra que Jehová tu Dios te da y fuese hallado alguien muerto y no se sepa quién lo mató, entonces los jueces y los ancianos medirán desde el muerto hasta las ciudades más cercanas. La ciudad más cercana al muerto debe convocar a sus jueces y asumir el precio por el derramamiento de sangre inocente. Bueno, ¿y de qué precio estamos hablando? Imagínense ustedes que tenían que coger una becerra que nunca hubiera labrado la tierra, que nunca se hubiera puesto un yugo, y la tenían que llevar a tierra donde nunca se hubiera arado y cerca de manantiales de agua. Y estando en esa condición se sacrificaba a esa becerra, y esos líderes tenían que lavarse sus manos encima de la becerra sacrificada y entrar en una declaración jurada que decía: nuestras manos no han derramado sangre inocente, ni nuestros ojos lo han visto. Entonces la comunidad entera debía orar, reafirmando la ley moral en positivo como un profundo compromiso de amor. A través de esta ceremonia, Dios quiere que su pueblo sea sensible. Dios quiere que su pueblo no pase por alto la muerte de una persona. De esta forma se manifiesta la naturaleza protectora del Creador. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estas son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven en Israel. Si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloc, será ejecutado. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad, porque al ofrecer a sus hijos a Moloc contaminó mi santuario y deshonró mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen la vista gorda ante aquellos que ofrecen a sus hijos a Moloc y se niegan a ejecutarlos, yo mismo me pondré en contra de ellos y de sus familias y los eliminaré de la comunidad. Esto les sucederá a todos los que cometen prostitución espiritual al rendir culto a Moloc. Si hacemos una lista de las consecuencias de lo que es ofrecer sacrificio de niños a Moloc, nos diéramos cuenta cuán repulsivo es para Dios ese sacrificio. Dios se pondrá en contra de esa persona. Esa persona pagará con su vida. Y si su familia y el pueblo ignora su pecado, entonces también vendrá juicio sobre ellos. La muerte de un inocente es una forma de profanar el santo nombre de Dios, del Dios de la vida. Por la importancia del tema, vamos a ver otros versículos donde Dios condena estas acciones.
Deuteronomio 12:31 nos deja ver que para Dios el sacrificio de niños es abominable. Jeremías 32:35 nos dice que es algo impensable para Él. Ezequiel 16 del 20 al 21 explica que Dios toma como algo personal toda acción de sacrificio infantil. La deshumanización del ser humano por el mismo ser humano ha traído consigo que a través de la historia muchos usen el sacrificio como un rito para su propio beneficio. En la antigüedad los niños eran degollados o quemados vivos para ganar una guerra, para tener buenas cosechas o para calmar la ira de su deidad. Hoy se les mata a través del aborto, impulsado por un sentimiento egoísta, porque se quiere algo mejor. Pero en cualquiera de sus formas y en cualquier etapa del desarrollo uterino, el aborto es un acto de homicidio. El aborto trae maldición para los que matan, para los que lo aceptan, para las naciones que establecen ley para que lo ejecuten. Para este momento es bueno decirte que si en tu pasado tuviste una experiencia abortiva o aconsejaste a alguien a que lo hiciera, es bueno que sepas que si confiesas tu pecado al Señor Jesucristo, Él te perdona. ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! ¡Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta! Los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. El cuerpo de una madre en gestación se prepara para tener un bebé. Por lo tanto, el aborto casi siempre trae consecuencias físicas y espirituales. Los traumas posaborto son muchos y uno muy recurrente es un sentir de culpa, un sentir por haber hecho algo incorrecto, algo que Dios desaprueba. El Salmo 32 del 1 al 5 nos muestra cómo se sentía David al ocultar el pecado de adulterio con Betsabé y el derramamiento de sangre inocente con Uría al asesinarlo. David tardó en confesar su pecado, por lo cual
1, se envejecían sus huesos por su angustia. Y 2, sentían en su conciencia que Dios los demandaba por sus acciones. La lectura de Isaías 53, de 4 al 6, nos aporta las bases para el perdón de nuestros pecados. Confesar el pecado y sentir el perdón de Dios hace que nuestra alma se sienta libre, nos hace ser felices. Jesús es el antídoto para tu pecado. No importa en cuánto lodo te hayas revolcado, en Él tenemos redención de pecado. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. En los minutos siguientes escucharemos el testimonio de Ginny Pernia, en lo que podríamos considerar un evento de arrepentimiento, perdón y liberación. Con 19 años, necesitando trabajar, contesté un anuncio del periódico donde buscaban una recepcionista en la clínica de la mujer. Yo no sabía que era un negocio de abortos. Estaba ubicada en una esquina de mucho tráfico en Kendall. Meses después conseguí que mi madre comenzara a trabajar en el mismo lugar. Enseguida vio que aquel era un negocio muy lucrativo y decidimos abrir uno igual en Hialeah. Las mujeres llegaban a nuestra clínica solo para hacerse una prueba de embarazo. Si daba positiva, nuestras empleadas les aconsejaban abortarlo. Los doctores nos entrenaban para aconsejar a las mujeres a abortar, aun cuando no había evidencias de que estuviesen embarazadas. Estábamos ganando mucho dinero manejando un matadero, un lugar donde se ejecutaban criaturas no nacidas. En aquel lugar no solo fui testigo del trauma que experimentaban las mujeres después de abortar, sino que yo misma lo experimenté con mi propio aborto. Pues aunque amé a mi hijo desde que supe que estaba embarazada, su papá insistió en que lo abortara y yo, ante tanta presión, lo hice. Así fue como me convertí en una más del incontable número de corazones rotos que entraban en nuestro negocio. Luego, comencé a experimentar la necesidad urgente de reemplazar al hijo que aborté. Y en solo unas semanas volví a quedar embarazada, pero esta vez decidí mantenerlo en secreto. Cuando el padre se enteró, me dejó. Un día entró a nuestra clínica una joven llamada Evelyn. Ella venía con una amiga que quería abortar para persuadirla de no hacerlo. Le hicimos una prueba de embarazo y resultó ser positiva. Yo me quedé impactada con su felicidad. Sin embargo, ella percibió mi lucha interior y compartió conmigo la esperanza que ofrece el Evangelio. Me gustó mucho la historia, pero yo no estaba lista. Pero eso sí, la semilla de redención quedó plantada en mi corazón. Nuestro negocio de abortos llegó a su fin después del nacimiento de mi hija. Mi vida también dio un cambio brusco. Sentía mucha ira y mucho sufrimiento. Era madre soltera, estaba ahogada financieramente y luchaba contra una profunda depresión. En medio de esa angustia conocí a mi esposo Alberto y me casé con él. Tiempo después, y ante una profunda crisis familiar que involucró a mi madre y a mi esposo, conocí a Carmen. Ella me vio y enseguida notó mi angustia. Con mi permiso fue a orar por mí a mi casa junto a otros cristianos. Ahí comencé a caminar con el Señor y el Espíritu Santo comenzó a mostrarme su gracia redentora. Años después, mi esposo y yo comenzamos a congregarnos en una iglesia de Miami Lakes, pero mi vida pasada seguía en la oscuridad. Un domingo de enero de 2005, el pastor John Ensor llegó a predicar a nuestra iglesia. Ese día mi amiga Cindy se dirigió al púlpito. Vi sus manos temblar al sostener el micrófono y con gran valor y voz temblorosa la escuché compartir ante toda la congregación la historia de su decisión de abortar a su hijo y cuánto lo lamentaba. Su dolor se hacía mayor ya que no había podido tener hijos. Yo pensaba, ¿cómo es posible que ella esté aquí compartiendo algo tan privado en un salón lleno de extraños? Pero a medida que la escuchaba entendí que no había lugar mejor para tal confesión. Cuando terminó,
El pastor Ensor nos habló acerca del valor que Dios le concede a la vida de todos los humanos, nacidos o aún no nacidos. Y utilizando el testimonio de Cindy, mostró que el aborto acaba con la vida de un bebé inocente y destruye la vida de la mujer. Al finalizar el servicio me acerqué a él. Él dice haber quedado impactado al escuchar aquellas palabras que con dolor salieron de mi boca. Yo comencé esto, ahora déjeme ayudar a terminarlo. Así comenzó el proceso de recordar cosas que por largo tiempo había escondido y reprimido. A medida que confesaba mi pasado, comencé a sentirme libre. Fue un proceso de sanidad del alma y de la mente, porque esa vergüenza y el dolor crónico que consume finalmente dan paso a la paz con Dios y abre la puerta al testimonio de su gracia. En 2006, sentí la urgencia de regresar al lugar donde estuvo nuestra clínica de abortos. Mientras manejaba hacia allá, mi mente era invadida por los recuerdos de cosas ocurridas hacía 27 años. No estaba segura del por qué regresaba, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera para comenzar una clínica de embarazo, para ayudar a las mujeres y salvar vidas. Al llegar, sentí alivio al descubrir que el local ya no se usaba para el negocio del aborto. Al lado había una pequeña oficina para rentar. John Ensor me había pedido que buscara un local en Hialeah, donde todo comenzó, así que alquilamos aquel local, lo renovamos y equipamos con todo lo que necesita un centro de ayuda a la mujer. Tiempo después, la dueña de los 2 edificios me llamó para preguntarme si nos interesaba mudarnos al otro espacio, donde había estado nuestro negocio abortivo. Enseguida aceptamos, ya que nuestra clínica necesitaba el doble de espacio. Al llegar al centro de la sala, no podía contener el llanto. ¿Cómo no estar emocionada ante la plenitud de la redención de Dios? Él me rescató de las fuerzas de oscuridad y muerte, y ahora incluso redimía cada ladrillo de esa clínica y de mi vida para convertirlo en testimonio de su gran poder. Se hicieron los arreglos necesarios y la renovación comenzó casi de inmediato. Semana tras semana le di la bienvenida a las mismas mujeres que luchaban con circunstancias difíciles. Del 2007 al 2017, nuestro equipo de médicos, profesionales y voluntarios ayudaron a más de 40,000 mujeres. De ellas, más de 25,000 decidieron no abortar. Ninguna regresó arrepentida de escoger la vida de su hijo. Algunas semanas después de haber mudado la clínica al edificio antiguo, comenzamos a facilitar clases para ayudar a mujeres que sufrían por haber experimentado abortos. El estudio bíblico, Perdonada y Liberada, me ha servido para ayudarlas a sanar del dolor y la atadura del pasado. A partir de 2017 me uní al ministerio Passion Life con el reverendo John Ensor y su equipo. A través de esta plataforma comparto mi testimonio alrededor del mundo. Y para gloria de Dios, mi historia fue publicada bajo el título Conquisté por su gracia. Ginny es una entre las tantas mujeres que Dios ha escogido para revertir su pasado de muerte en un presente y futuro de vida. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo, no lo sabíamos. Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. La ética de la Biblia con respecto a la vida humana de los inocentes puede ser sintetizada en una palabra: librar. Rescatar al inocente es la regla de oro en acción. En este pasaje podemos ver una vez más la ley moral expresada en positivo y en negativo. En él se trata de corregir un instinto del ser humano que dice no me voy a buscar problemas, aludiendo que en eventos como el aborto uno no debe involucrarse. Es un problema personal.
Dios no pasará por alto la muerte de un inocente. Por lo tanto, Él pagará conforme a nuestras acciones. Un ejemplo de rescate y de la ley moral en acción la podemos encontrar en la historia de Lucas 10, del 25 al 37. La historia aquí contada nos enseña cómo rescatar. Es un prototipo directo, práctico, de intervención personal que requiere tiempo y dinero, pero salva vidas y glorifica a Dios. Sigamos el ejemplo del samaritano. Otro ejemplo que deberíamos consultar es la historia de las parteras de las hebreas que se encuentra en Éxodo 1 del 15 al 22. Ellas prefirieron obedecer a Dios y no al faraón, preservando así la vida de los niños a costa de su propia vida. Esto agradó a Dios y le hizo mucho bien, prosperando sus vidas y la de su familia. Ahora veremos cómo el equipo de Passion Life ha impactado a las naciones con su trabajo. El 97% del trabajo pro vida mundial, me refiero a ministros, financiación y organizaciones pro vida, entre otros, se realiza en los Estados Unidos, a pesar de que su tasa de abortos en el año es de 3%, bien baja si se compara con la de otros países. Esto nos llevó a preguntarnos, ¿dónde está la mayor necesidad? ¿Dónde están las tasas de aborto más altas en todo el mundo? ¿Cuáles son los lugares más difíciles para ir y comenzar obras pro vida? Entonces comenzamos a centrar la energía en Passion Life, en lugares del mundo con tasas de aborto mayores que las de Estados Unidos. En el año 2011, John Erson y su esposa Kristen comenzaron a viajar a China para visitar a su hija, quien era misionera de plantación de iglesias a largo plazo allí. Durante su estancia en ese país, se dieron cuenta de lo grande que era el problema del aborto y comenzaron a realizar múltiples viajes al año para enseñar las 4 preguntas en las iglesias clandestinas que funcionaban en las casas. Allí los conocí en China en el año 2012 y pronto comenzamos a trabajar en Cuba y Vietnam. Al igual que en los Estados Unidos, el principal obstáculo para el crecimiento del movimiento pro vida en prácticamente cualquier país son los pastores, que no ven el aborto como un problema que deba abordarse en la iglesia. Muchos no entienden que necesitan capacitación pro vida y generalmente se sienten abrumados o actúan como si su gente no abortara o no lo hubiera hecho, o como si el aborto fuera un tema secundario en el Evangelio. Pero también son muchos los pastores usados por Dios para abrir nuevas puertas que salvan vidas. Estos casi siempre se sorprenden de lo práctico y aplicable que es el entrenamiento de las 4 preguntas, y muchos se sienten envalentonados por el Espíritu Santo para liderar y sin miedo y de manera persuasiva en el área de la vida. Nos es frecuente escuchar testimonios de mujeres que se sienten solas y temerosas en sus embarazos, quienes luego dan gloria a Dios porque la iglesia no solo las ayudó a conservar su bebé, sino que también atendió sus necesidades espirituales en la persona de Jesucristo. Nuestro trabajo en Cuba comenzó en el año 2016 y hemos visto cómo ha ido cambiando la demografía del país. Las comunidades locales están viendo menos abortos, más bebés y más personas que conocen a Cristo. El mensaje pro vida se difunde a escala nacional para que la tasa de aborto no solo disminuya, sino que la nación y la iglesia cambien para siempre gracias a su postura a favor de la vida. Desde el año 2011, Passion Life se ha expandido a 36 países. Oramos para que Dios nos traiga más socios en el trabajo en más países, para que el reino de Dios se extienda rápidamente en las zonas más duras del planeta. Extraordinario, ¿verdad? Este viaje gráfico lo comenzamos con Cuba en la pregunta número 1, con cifras alarmantes de abortos voluntarios, trayendo como resultado que el envejecimiento poblacional en Cuba sea irreversible y por consiguiente cada día tengamos menos personas con capacidad laboral. El aborto legal es una forma de suicidio nacional. Sin embargo, me gustaría terminar este video desde la fe del que cree que para Dios todo es posible. La historia que les traigo muestra el impacto que puede traer el trabajo de rescate en una comunidad pequeña en el oriente de Cuba. Pasión Vida es la semillita de vida que se sembró en Cuba. Desde que llegaron acá con el mensaje de salvación para rescatar a los débiles, para rescatar a esos bebés, a las mamás, a la familia, ha sido un impacto muy grande. En noviembre de 2016 llega Passion Life al poblado de Playa Siboney junto a otros hermanos de organizaciones a favor de la vida. Ellos, mediante la formulación de las 4 preguntas, nos hicieron reflexionar sobre el valor excepcional de la vida humana
y nos dieron la visión de cómo podíamos detener el derramamiento de sangre inocente, ya que nuestro país tiene un elevado índice de abortos. A partir de ese encuentro nació en nuestros corazones la necesidad de crear en nuestra comunidad un equipo de trabajo a favor de la vida enfocado en apoyar, educar, fortalecer a la mujer embarazada en crisis y a hombres y mujeres afectados por el aborto a través de un mensaje de esperanza, vida y salvación con la guía y dirección de nuestro Señor Jesucristo. Desde que comenzó nuestro trabajo Provida en Playa Siboney, hemos podido apreciar que el mensaje del Evangelio de la vida ha tenido efectos positivos dentro de nuestra población, ya que el número de abortos se ha reducido considerablemente, de 22 en 2016 a 0 en lo que va de 2024, para un total de 38 bebés rescatados. Charlas en las escuelas y en las calles y entregas de tratados, todo con relación al valor de la vida y a las consecuencias del aborto, han formado parte de nuestra estrategia. Durante este periodo y con el fin de restaurar el corazón de mujeres posabortivas, hemos compartido el estudio Perdonada y Liberada en 14 ocasiones. Lo han recibido 49 mujeres, muchas de las cuales se han incorporado de manera voluntaria al trabajo a favor de la vida. Nuestro trabajo ha causado un impacto positivo en poblados cercanos cuyos índices de aborto han disminuido y hemos servido de modelo para que otras iglesias abran centros de embarazo. Agradecemos a nuestro Dios vivo y le damos toda la gloria por la obra maravillosa que hace en medio de este pueblo. Agradecemos al equipo de Passion Life y a todos aquellos hermanos que sembraron la semilla en nuestros corazones. Oramos para que en nuestro país continúen levantándose hermanos a favor de la vida, dispuestos a cambiar la cultura de muerte por una cultura de vida. Las 4 preguntas es un estudio sobre la defensa de la vida. Después de esta breve presentación me gustaría motivarte para que tu vida no sea la misma. Comparte este estudio y profundiza con el contenido que te ofrece Passion Life en su página web. Como ves, hay bendición en salvar vida, en amar al prójimo, en tener una conciencia protectora del fruto de lo que es más preciado para Dios.